Muy buenas tardes a todos. Hora de México 7:35, siendo el día 8 de abril del 2026. Bienvenidos a un estudio más. Gracias por acompañarnos. La alabanza de ahorita es una alabanza muy bonita del señor Felipe Garibo. Se llama Alfa y Omega, del cual hablaremos todos los días en este estudio cada vez que se grabe. Del único que es el Alfa y Omega. Le damos la bien grata bienvenida a nuestro hermano. Hermano, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano, en Cristo Jesús, bienvenido para un libro de Dios. Damos gracias a Dios también por permitir estar una vez reunidos para seguir grabando estos puntos importantes sobre estos temas profundamente estudiados con la sagrada bendita ayuda de Dios. Y como dice la alabanza del hermano Felipe Garibo, ¿verdad?, que Él es el principio y el fin, el alfa y omega, ¿verdad? Y así como Él es el principio y el fin, también su evangelio, su creación, ¿verdad?, su enseñanza desde el principio hasta el fin no tiene límites de su fundamento. Amén. Amén, amén, hermano, exactamente, no tiene límites ese amor, ese poder que Él tiene. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, no sabemos a dónde qué, solamente el Espíritu Santo es el que sabe, es el que pone las palabras. Hermano, ¿qué le parece si antes de comenzar este bonito estudio nos acompaña con una oración, hermano? Amén, amén, hermano. Para honrarlo de Dios, vamos a hacer la siguiente oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito, misericordioso, que la honra y la gloria sean para usted hoy, como cada vez que se graba estudio bíblico profundamente, siempre y cuando por medio del escudriñamiento profundo que pedimos humildemente en oración, que seamos dirigidos por usted, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, para que podamos entender, discernir, comprender su palabra, Señor, ya que usted es el único que puede hacer comprender lo que es una verdad bíblica por medio de un corazón disponible a entender para comprender, Padre Jehová, para ponerlo en práctica, Padre Jehová. Pedimos a usted el invitado de honor, como hoy y siempre en nuestras vidas, tanto personales como literalmente, así como espiritualmente. Asimismo, le damos la bienvenida al hermano y asimismo a cada persona oyente que nos escucha por este medio de comunicación. Permita que todo lo que se hable, se diga, se dialogue, se escuche, se pronuncie, vaya de acuerdo todo a su santa y divina voluntad. Y asimismo, hoy como cada estudio bíblico nos agarramos de la promesa, pidiéndole sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento de su palabra y sobre todo ese entendimiento que necesitamos comprender en nuestras mentes y en nuestros corazones disponibles, y ese discernimiento que necesitamos para entender lo profundo de usted, que usted es el único que nos puede hacer su santa y divina palabra entenderla. Asimismo, sea usted el invitado de honor y gracias por la oportunidad que nos sigue dando por medio de este medio de comunicación para seguir dando a conocer su verdad. Sabemos que no nomás a nosotros nos utiliza usted, sino hay mucha gente que la está utilizando para hablar en estos tiempos del fin, para dar a conocer lo que es una verdad bíblica, para dar a conocer lo que es su evangelio eterno y sobre todo para dejarnos guiar por lo que es su divina voluntad, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Sea usted bienvenido y asimismo sea reprendido el enemigo para que no nos perturba este mensaje, no nos distraiga y sobre todo no lo malinterprete la gente, Señor. Que todo lo que hablamos, digamos, compartemos, sea lo que usted nos ponga por medio de el escudriñamiento profundo que hemos llevado, cada punto importante haya el profundimiento, escudriñamiento de su palabra para entender profundamente estos temas importantes. En Cristo Jesús, que todo salga bien, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, 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 hermano. Pues empezamos, queridos amigos, hemos estudiado un poquito, bueno, ya se comenzó a hablar un poquito del bautismo. Quisiera recalcarles un poquito, hablar del bautismo, poner un estudio sobre el bautismo. No solamente vamos a estar hablando de la palabra bautismo y tal, fulano de tal se bautizó, no. El bautismo yo siempre he dicho que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también a veces vienen en este estudio, vienen cosas muy duras, por así decirlo, que como dijo el hermano, no debemos de malinterpretar, sino más bien
ayúdenos a estudiar. Igual la invitación sigue en pie. El día que quieran estudiar en vivo, con mucho gusto lo hacemos, nos programamos, nos acomodamos aquí y lo podemos hacer. Hermano, ahora sí, pues vamos a empezar con el estudio. Amén, amén, hermano. Para honra y gloria de Dios, el mensaje anterior. ¿Se acuerda que fuimos que a quién debemos de escuchar, verdad? En Mateo 17:5, a eso ya lo leímos y estudiamos profundamente en el mensaje anterior, ¿verdad? Que a quién debemos de escuchar, Mateo 17:5 nos dice que a él, a Jesús, tenemos que escuchar. Y cuando nos habla de escuchar, tenemos que poner atención lo que nos indica por medio de su evangelio, por medio de la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el mensaje es profundo y directo, que lo que tenemos que hacer es obedecer por medio de obedecer la palabra de Dios. Y no hacer caso omiso, al contrario, creer lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces vamos, estas 3 citas bíblicas me gustaría compartirlas, hermano, para que Dios nos guíe y podamos demostrar que una vez más vamos a ver a quién Dios le concede el Espíritu, ¿verdad? A qué persona Dios le puede conceder el Espíritu. Yo creo que no a todos. ¿Por qué? Porque también vamos a ver ese punto. ¿Por qué no a todos Dios nos puede conceder el Espíritu? ¿Por qué? En primer lugar, al que no le puede conceder es al que anda en rebeldía, al que anda en desobediencia y sobre todo al que es incrédulo a su palabra. Entonces Dios no lo puede utilizar porque la incredulidad hace la división entre él y su palabra, ¿cierto? Amén. Y segundo punto, vamos a ver cómo Dios, al momento de que uno pone su corazón disponible para entender, comprender, para ponerlo en práctica, cómo Dios se goza cuando se da cuenta que una persona, un alma, desea ese conocimiento de Dios para ponerlo en práctica, y Dios se goza. Y vamos a ver si es cierto que Dios se goza con aquella gente, aquellas almas que están disponibles a entender, para entregarse a Dios. Amén. Amén. Entonces a la primera cita bíblica, hermano, por favor, vamos a la a la tercera carta de Juan, versículo 4, porque no hay capítulos, nomás van por versículo. Entonces vamos a la tercera de Juan, versículo 4, por favor. Bueno, pues estamos en la cita, tercera carta de Juan, en el versículo 4, y dice así, hermano: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, hermano. ¿Usted cómo puede entender, discernir o comprender un poco sobre este punto importante? Porque aquí nos da una identificación muy importante para Dios, para honra y gloria de Dios. Que Dios está contento, bueno, o se alegra cuando llevamos una vida de acuerdo a Él, de acuerdo a los principios de Dios. Amén. Ok, muy bien, vamos a entender un poquito más profundo eso, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice, no tengo yo mayor gozo que ¿verdad? Está aclarando en lo siguiente qué es el gozo que siente Dios. Dice, oír que mis hijos andan en la verdad. En pocas palabras, que Dios se goza. Dios le agrada saber que una alma anda en la verdad de Dios, ¿verdad? No anda con mentira, no anda con engaño, sino que ellos al andar en la verdad es porque son sinceros. Amén. Tienen ese deseo de escuchar la verdad, conocer de Dios lo que es su evangelio, lo que es su verdad, para andar en obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? No por eso quiere decir que sean perfectos, sino que al momento que el Espíritu Santo toca el corazón de alguien y el Espíritu es sumiso, humilde ante Dios y tiene ese deseo, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en esa alma, en ese corazón que tiene hambre, sed de su palabra y sobre todo que tiene ese deseo de conocer la palabra de Dios para gozarse, para que el Espíritu Santo more en él, ¿verdad? Entonces aquí está muy firme, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos da a conocer, ¿verdad? Que Dios se goza cuando escucha que una alma trata de andar en la verdad, ¿verdad? ¿Para qué? Para andar en obediencia. Andar en la verdad es andar en obediencia, ¿ven, hermano? Entonces vamos a ver que en la obediencia y cómo es que el Espíritu Santo puede morar en nosotros. En el mensaje anterior se dijo una cita bíblica parecida, pero ahorita vamos a confirmarlo. Entonces vamos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, por favor. Bueno, hermanos, hubo una pequeña corrección sobre el versículo, y el versículo no era Primera de Corintios, es Hechos capítulo 5 en el versículo 32. Amén.
Y dice, hermano, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, hermano. Entonces vemos primero que en tercera carta de Juan, versículo 4, dice que Dios se goza en saber, ¿verdad?, que sus hijos andan en la verdad. ¿Y cómo podemos nosotros complacer a Dios en ese punto? Sentir que Dios se goza en ese punto por medio de andar en la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que podemos andar en la verdad de Dios conociendo lo que es su evangelio, cierto? ¿Y quién es el que nos va a ayudar a poder obedecer la palabra de Dios? Vemos que es el Espíritu Santo, amén. Y por eso ahí nos aclara, ¿verdad? Que dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Entonces sabemos claramente aquí, ¿verdad?, que Dios da el Espíritu Santo a los que tratamos de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es la voluntad de Dios, el saber que los hijos andan en la verdad, y los que andan en la verdad es porque tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los impulsa a obedecer lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad?, y cuando habla, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, ¿cuál es el testigo? El Espíritu Santo, que mora en una persona. Es testigo, ¿por qué? Porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y Dios le está revelando por medio del Espíritu Santo lo que es una verdad bíblica. Es un testigo, porque hay hechos reales. Cada cita bíblica es un testigo que nos habla de la profundidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Se me vino a la mente algo, hermano. A veces decimos, hay que llevar los mandamientos de Dios. Bueno, esta cita bíblica Sí. marca también que esto solamente les pasa a aquellas personas que tienen el corazón dispuesto a obedecer. Amén. Pero a pesar de las opresiones del mundo también, porque es una lucha doble, lo espiritual y contra el mundo, Así es. ¿verdad? Así es, hermano. Entonces vamos a comprobar con la siguiente cita bíblica que no todos pueden tener discernimiento espiritual. Y para confirmar estas dos citas bíblicas que hemos pasado, que fue la primera de tercera de Juan, versículo 4, y Hechos 5:32, que ahorita estamos. Entonces que Dios dice que el Espíritu a los que lo obedecen, ¿verdad? Y para obedecerle vamos a ver si es cierto que necesitamos el Espíritu Santo, porque no todas las personas podemos entender ni discernir la palabra, más aquel que tiene el Espíritu Santo. Y para eso ahora sí vamos a ir a la cita bíblica que habíamos dicho en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, por favor. Ahora sí, queridos amigos, estamos en el versículo que hemos dicho primero, en 1 Corintios capítulo 2. Nos fuimos anteriormente para que vayamos entendiendo poco a poco, porque también hasta un estudio lleva su orden, aunque a veces diga la palabra un poquito aquí, un poquito allá, pero eso también lleva su orden, queridos amigos. Entonces, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermano. ¿Usted qué le puede entender un poquito de lo que estamos hablando? Bueno, yo había encontrado un poquillo hace un tiempo que vimos esto. Yo entendí en aquel tiempo que las cosas de Dios no se entienden solo con el cerebro, ¿verdad?, sino también con el espíritu. Un poquito regresándonos a los versículos anteriores sobre el corazón, un corazón dispuesto. Por eso muchas veces, hermano, hay personas muy, muy sabias, según el mundo las considera con mucha fe, ¿verdad? Mientras personas sencillas que la comprenden profundamente. Amén. Es lo que siempre habíamos dicho, hace un tiempo comentábamos, a veces no importa que tú lleves años sobre años en estudios, pero si no es de corazón, hermano, a veces pues yo me acuerdo mucho de lo que le dijo Jesús a Pedro: el conocimiento no lo es todo y te lo demostré. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Entonces aquí vemos claramente, hermano, que dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿verdad? Amén. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí nos aclara la palabra de Dios
que a lo que estoy tratando de explicar es una confirmación que es cierto, Amén. que no todos podemos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta el discernimiento espiritual, Amén. que es concedida por Dios, ¿verdad? Y el único que puede entender las cosas espirituales es aquel que está disponible a entender, no para exaltarse, sino para ponerlo en práctica, para dar a conocer a la persona que no anda en estudio bíblico, que anda en las cosas del mundo, ¿va? Entonces las personas que andan en el mundo andan muertas espiritualmente y necesitan el Espíritu, acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que puedan tener vida espiritual, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El hombre natural se refiere a una persona que anda en el mundo, anda en el pecado, ¿verdad? Por eso dice que el hombre natural no percibe del Espíritu Santo. En pocas palabras, percibir es discernir lo que es lo espiritual, porque para él son locura, ¿cierto? No las puede entender porque su mente la tiene botada, ¿verdad? Porque anda en las cosas del mundo. Pero lo espiritual puede entender lo espiritual porque lo espiritual es con lo espiritual, ¿cierto? Entonces voy a compartir un poquito Amén. más profundamente este tema, ¿ok? Para entender el por qué yo comparto y digo que no todos podemos entender la palabra de Dios, más aquel que está disponible, ¿cierto? Para entender su palabra, quien está disponible con el corazón, como usted dijo, ¿cierto? Amén. Entonces, es decir, o sea, en pocas palabras, que el que no tiene inclinaciones espirituales, o sea, que no le gustan las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, que anda en el mundo, ¿cierto? Que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, cuyos intereses están reducidos a las cosas de esta vida. O sea que nomás su corazón está inclinado a los intereses de esta vida, a las cosas terrenales, ¿cierto? Y un hombre tal depende de la sabiduría humana para resolver todos sus problemas, ¿verdad? O sea que confían en las cosas humanas, en la sabiduría del hombre, ¿cierto? Pero vive para agradarse a sí mismo y para complacer los deseos del corazón inconverso. Usted sabe que una persona inconversa es aquella que no está convertida a Dios, ¿cierto? Amén. Y aquellas que están conversos pues, son los que se han convertido. Pero yendo a la palabra de Dios, siendo dirigidos del Espíritu Santo, para que Dios te ponga en la mente lo que es una verdad disponible, una verdad bíblica. Y así por eso dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces, en pocas palabras, por lo tanto, esa persona que es inconversa es incapaz de entender y apreciar las cosas de Dios, que es la vida eterna, ¿cierto? Para él, o sea, para esta persona es necesidad el plan de salvación, o sea, que para él no dice, nada, vamos a morir y yo solo voy a ser salvo por gracia, ¿cierto? Entonces, la maravillosa relación del amor de Dios no puede distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual, porque la sabiduría de Dios solo la entienden los que permiten en su corazón que el Espíritu Santo les enseñe. Amén. O sea, en pocas palabras, que necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para entender lo espiritual. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locuras, ¿cierto? Amén. Y no las puede entender porque se le han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, un poquito más, vamos a otra cita bíblica. Y recuerden que estos puntos importantes es también parte del bautismo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, como usted dijo, que no nomás es bautismo, bautismo y bautismo, sino esto del bautismo tiene una preparación conforme a las citas bíblicas que Dios nos pone para entender para qué es el bautismo, cuál es la preparación antes de ser bautizado. O sea, en pocas palabras, la preparación es escudriñar, investigar cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ponerla en práctica, ponerla en práctica, ¿verdad? Para que esa vida espiritual entre en ti, ¿verdad? Para entender las cosas de Dios. Entonces vamos un poquito más para entender esto más profundamente, para honra y gloria de Dios. Lo que nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, por favor, 14 y 15. En primera carta de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer y estudiar los versículos 14 y 15, y el 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, hermano. ¿Sí le entendió esto? Sobre lo que estamos hablando del Espíritu Santo.
cuando pedimos, bueno, Mohamed, bueno, en la oración ya ve que a veces pedimos muchas cosas, ¿verdad? Yo siempre he oído que dicen, Dios escucha todas las oraciones, todas, todas. Hay algunas, a veces es que Dios no me escuchó porque no cumplió mis oraciones. Pero a veces decíamos, ¿pero qué pediste? No, pues yo pedí un carro último modelo, no, nada del carro. Sí. Pero cuando pedimos por el prójimo, porque a veces nos sanemos también, de repente nos curamos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo también entendí que Dios le escucha todo, pero no complace lo que nos pueda alejar de Él. Así es, hermano. Entonces aquí está bien claro, ¿verdad? Y si esta es la confianza que tenemos en Él. Primer punto, vamos a ver aquí importante. Esta es la confianza. Ya cuando dice, aquí está hablando la primera carta de Juan, que dice que esta es la confianza, o sea, en pocas palabras, que tiene la convicción personal, porque Dios se lo ha indicado así, que Dios puede escuchar su petición cuando vamos a Él, porque ya tienen la confianza que Dios está escuchando, porque Dios nos escucha, ¿verdad? Dice que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye, o sea, en pocas palabras, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? No conforme a nuestro deseo, sino conforme a la voluntad de Dios, nos va a oír, y si Dios nos oye, nos va a contestar. Pero al momento de contestar no te va a contestar a lo mejor al instante, o se va a dilatar. A contestación de Dios puede ser al instante, puedes pasar un día, 2 días, una semana, un mes, un año para contestar la petición. Pero ahorita, como estábamos hablando del tema del bautismo y en términos espirituales, ¿qué es lo que Dios podemos pedir conforme a su voluntad y nos puede conceder al instante? Es el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos oración pedimos eso, discernimiento, conocimiento, sabiduría, para entender, comprender, para dar el estudio, ¿cierto? Entonces eso al instante sí te lo puede conceder Dios, porque le estás pidiendo esta sabiduría, ese discernimiento, esa confianza, para que seamos dirigidos por Dios. Y ahí sí te la puede contestar rápido. ¿Por qué? Porque estás pidiendo algo que va conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que le pida sabiduría y entendimiento. ¿Cierto? Cierto. Entonces, sigue diciendo el versículo 15, por favor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Y cómo vamos a ver esta petición? Ahorita vamos a ir para allá, a la siguiente cita bíblica, pero vamos a profundizar un poco más esto, ¿verdad? Dice, y si sabemos, versículo 15, ¿qué nos oye? ¿En qué? Nos oye Dios por medio de qué? De la oración, ¿verdad? En cualquier cosa que pidamos, pero ya vimos el versículo 14 que va de acuerdo, tiene que ser algo de acuerdo a su santa y divina voluntad, ¿verdad? Entonces sabemos, tenemos la convicción que tenemos las peticiones que le estamos haciendo conforme a su voluntad, ¿cierto? Y ahorita vamos a ir a esta cita bíblica para ver si es cierto que Dios nos concede al instante la sabiduría y entendimiento que uno le pide por medio de la oración. Pero voy a compartir un poquito más esto, Amén. ¿ok? Más profundamente. Bien, los pensamientos de Juan acerca de la posesión de la vida eterna y la creencia en el Hijo de Dios es una confianza que el creyente puede obtener al acercarse al Hijo de Dios. ¿Y cómo nos podemos acercar al Hijo de Dios, hermano, para usted? ¿Cómo nos podemos acercar al Hijo medio de Dios? ¿qué? Por medio de la oración. Amén. Uno. Y segundo, por la Biblia. amén. Porque acuérdense que en la Biblia está el Evangelio de Dios, está su verdad. Y entonces para acercarnos a Dios, como usted hizo, primero, por la oración. Segundo, ¿cómo vamos a estar cerca de Dios? Pues por medio de su palabra, que es el camino que nos está guiando. Amén. Entonces, por medio del Hijo, que es Jesús, y así se introduce el tema de la oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos en oración, estamos en armonía con Dios, ¿cierto? Cierto. Y si estamos en armonía con Dios, Él va a escuchar las peticiones de nuestro corazón. Cuando las peticiones de tu corazón son sinceras ante Dios, y sobre todo cuando le estás pidiendo algo que a Él le agrada que le pidas. Por eso a la primera cita donde fuimos, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que Dios se goza en escuchar que sus hijos andan en la verdad, ¿cierto? Entonces, aquí cuando pedimos, se describe aquí la confianza
de la que Juan acaba de hablar, aunque Dios conoce todas nuestras necesidades antes de que se las expresemos o se la digamos, ¿cierto? Desea que sus hijos le hagan conocer esta necesidad en su propio lenguaje, ¿verdad? Esta seguridad es muy amplia. Su única limitación es a que presenta la frase siguiente, bien, ¿en cuanto a qué? Conforme a su voluntad. Y aquí en cuanto conforme a su voluntad, es decir, la voluntad del Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la unción que aquí se menciona es que nuestras peticiones estén en armonía con la voluntad divina. ¿Y cuál es la armonía con la voluntad divina? Que estamos pidiendo sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para entender, para dar una explicación lo que Dios nos hace entender por medio del escudriñamiento, ¿va? Y en otros pasajes se presenta otras condiciones pedir en el nombre de Cristo, ¿verdad? Que es Juan 14:13, Juan 16:23, y tener armonía entre los hermanos en términos espiritual. Ahí ya la primera estudio bíblico vimos era Mateo 18:19, ¿verdad? Que dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está en medio de nosotros. Y también eso es conforme a la voluntad de Dios, que estemos reunidos para pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en cuanto a guardar los mandamientos de Dios, también es armonía de Dios, que nos conceda sabiduría y entendimiento para entender cuáles son los 10 mandamientos de Dios, para poder entenderlos, para obedecerlos, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces ahora sí, aquí donde dice, ¿verdad? Que si en versículo 15, si sabemos que Él, o sea que Dios nos oye por medio de la oración, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, o sea, sabemos que se nos va a otorgar, se nos va a conceder las peticiones que le hayamos hecho. Y vamos a ver una de las peticiones que hablamos antes de empezar el estudio, cuando oramos. Vamos a Santiago, capítulo, más bien dicho, vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 17, hermano, por favor.